Soy Pilar Vera. Como presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, reconocida por la OASI como la primera y única organización internacional de víctimas, en este 20 de febrero, Día Internacional Víctimas y Familias de Accidentes Aéreos, me dirijo a la comunidad aeronáutica de la Aviación Civil Internacional con la voz de las asociaciones y víctimas agrupadas bajo la Federación, compartiendo el generoso objetivo de trabajar a favor del bien común desde nuestra trágica experiencia vital. ¿Por qué es tan difícil aceptar que el transporte aéreo, siendo todo lo seguro que es, tiene una cara más triste y difícil de asumir como son los accidentes aéreos? ¿Por qué no se aborda en el sector de una manera más abierta lo que es perder a un familiar en un accidente aéreo? Estas preguntas siguen esperando respuesta y nosotros confiamos que lleguen algún día. En eso trabajamos duramente, sabiendo que sus beneficiarios nunca sabrán de la labor que hacemos desde la Federación Internacional de Víctimas. Comenzamos este año 2024 con un gravísimo accidente en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El mundo vivió con esperanza el milagro de una eficaz evacuación del avión comercial que, en medio de las llamas del incendio que provocó su colisión con otra aeronave más pequeña, cuyos 3 ocupantes lamentablemente fallecieron por el impacto, salvaron la vida a 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. ¿Cómo fue posible? Creemos firmemente en una cultura preventiva de seguridad a través de simulacros que preparen y formen a las personas. Lo que pudo convertirse en una tragedia se evitó con personal preparado y pasajeros educados que siguieron en todo momento las indicaciones que les hicieron, lo que demuestra que no siempre los accidentes de la aviación tienen finales dramáticos. La entrada en vigor de la norma 8.47 en 2022 en el anexo 9 del documento 9998 de la OASI, que cuenta con el consenso de sus Estados miembros, no ha aumentado exponencialmente su implementación, y desde la Federación, en este Día de Memoria, pedimos a los Estados y organizaciones que se animen a implementarlo. Es más barato prevenir que dedicar luego ingentes recursos a afrontar situaciones que ya no tienen solución, porque se ha perdido lo más preciado del ser humano, la vida. En noviembre de este año se celebrará el segundo simposio de asistencia a víctimas y familias de accidentes aéreos de la OASI. Holanda será el país anfitrión y por segunda vez el encuentro de las víctimas y las familias con los agentes de la aviación civil internacional abordará cuestiones que afectan a todas las partes en diferentes medidas. El primer simposio, celebrado en 2021 en España, en la isla de Gran Canaria, marcó un camino de no retorno por su contenido, que generó 30 recomendaciones que el Consejo de la OASI trasladó a la nota de estudio que se aprobó en la 41 Asamblea de 2022. Con este segundo simposio hemos confirmado su continuidad y logrado que se celebre cada 3 años para llevarlo a otro continente. Somos la sociedad civil, libres para visibilizar nuestra trágica experiencia a través del paraguas común de la Federación Internacional de Víctimas, que trata de ser la caja de resonancia del silencio que envuelve a las personas que han sufrido un accidente aéreo. Nunca antes se había contado con la voz unificada de las víctimas y es una gran oportunidad histórica que no debería desaprovecharse. Hemos consolidado nuestra posición en estos años y confiamos lograr el difícil pero no imposible objetivo de que las entidades incluyan en sus códigos corporativos, como ya hicieron con la igualdad de género, la asistencia a víctimas y familias de accidentes aéreos como un elemento más en su responsabilidad social corporativa. Nosotros no cejaremos en el empeño de colaborar activamente con todos los ámbitos y entidades para que la política de asistencia a víctimas de la OASI llegue a todos y sea normal, lo que actualmente sigue siendo extraordinario. A las víctimas, supervivientes, familias y amigos, nuestro abrazo fraternal y apoyo solidario. A los estados, entidades y organizaciones, la invitación a caminar juntos en el difícil camino del entendimiento para lograr una asistencia a víctimas y familias más eficiente y digna. A todos, gracias por conmemorar este tercer aniversario del 20 de febrero. Luchar contra el olvido es llegar, aunque solo sea unos segundos, a la sociedad, porque lo que se evita no se repite. Por todas las víctimas fallecidas que estarán siempre en nuestros corazones.
Muchas gracias.